Muy bien, pues vamos a empezar con la primera sesión del día. Voy a dar yo una introducción general a la exposición, luego tendremos un pequeño descanso. La segunda parte de la mañana se titula Construir el catálogo de Murillo, donde hablarán el profesor Valdivieso y a continuación la doctora Mena, conservadora de esta casa, sobre cómo se construye el catálogo de pinturas y cómo se construye el catálogo de dibujos, es decir, cómo se perfila la personalidad de un artista a través de la redacción, el estudio de su catálogo razonado. Si hay preguntas al final de mi intervención, entonces lo ideal es hacerla inmediatamente después y ya en la sesión sobre construir el catálogo explicaré cómo lo haremos. Bien, son las dos caras de las dramatis personae de la comedia que se celebra en el espacio expositivo de la ampliación del Museo del Prado. La relación inicialmente seguramente profesional entre los dos retratados en la pantalla y una relación profesional que se va, parece ser bastante rápidamente, convirtiendo en una relación de amistad. Por esta razón hemos querido titular la exposición El arte de la amistad, aunque suena un poco a ensayo de Montaigne. Creo que es un fiel reflejo de lo que quiere ser la exposición, es decir, explicar cómo una relación profesional, luego personal, entre dos personas, un artista y su mecenas, se va convirtiendo, como he dicho, en amistad y da lugar a una producción artística de altísimo nivel. Creo que una de las cosas que ha demostrado la exposición es el papel absolutamente relevante que tiene Justino de Neve en la Sevilla de los años 60 y 70 en cuanto al encargo de obras de arte y, en segundo lugar, su papel absolutamente relevante en el desarrollo de la última parte de la carrera de Murillo. También, pues, Justino se presenta como un mecenas personal absolutamente fundamental de Murillo, gracias al estudio de la documentación relacionado con Justino, que se publica todo en el apéndice documental que aparece al final del catálogo, pues sabemos mucho más de él y sabemos que en su colección, una colección bastante amplia de unos 160 obras para un canónigo de la Catedral de Sevilla, por lo menos por lo que hemos podido comparar con otros canónigos cuya inventario de posesiones conocemos, pues el tamaño de esta colección era bastante notable, 160 obras, de las que 18 específicamente se describen como de Murillo. Creemos que había más, pero 18 específicamente se describen como de Murillo. Pues estas dos caras que tenemos en la pantalla pues nos introducen a un momento brillante, estelar, diría yo, del barroco sevillano, en cuanto, como hemos dicho, dio lugar a algunos de los proyectos decorativos más interesantes y más conseguidos de la Sevilla del siglo XVII. Murillo aquí aparenta unos 50 años aproximadamente, es un retrato probablemente de finales de los años 60. Justino, pues sabemos que en este retrato tenía 40 años, así lo dice la inscripción que aparece en el retrato de la National Gallery que se expone en la exposición, que es del 1665. Murillo tenía unos 7 años más que el canónigo y sabemos por testimonios posteriores, sobre todo de Ceán Bermúdez, que tenía una relación de gran amistad. Además, los documentos nos confirman que efectivamente fue así. En 1682, cuando Murillo redacta su testamento, pues nombra a Justino de Neve como albacea. Esto normalmente refleja una relación de confianza, de lealtad, de amistad. Y después, naturalmente, se ha querido elaborar en el periodo romántico pues una relación muy cercana entre los dos hasta
llegar al punto de que se imaginaban los escritores del XIX que Murillo muriera entre los brazos de el padre Justino de Neve, habiendo recibido de él el viático. Es perfectamente posible. Justino de Neve nace en el 1625 de familia, por parte de padre, flamenca, una familia que había hecho fortuna en el comercio con las Américas, y por parte de madre, Chávez, Justino de Neve y Chávez, de familia malagueña. Desde joven pues tiene vocación para la vida religiosa y es ordenado sacerdote en 1649, llegando a ser canónigo de la catedral en 1658. Tendremos oportunidad a lo largo de esta mañana de hablar un poco más de lo que significaba ser canónigo de la catedral de Sevilla. Ciertamente era un lugar de relieve en la vida religiosa y cultural de la ciudad. También significaba pues cierta retribución económica, aunque sabemos que por su familia, Justino de Neve era un hombre ya bastante rico, con ciertos intereses económicos heredados de su padre. Todas las referencias en vida y inmediatamente después de su muerte en 1685 hablan muy bien de él, un hombre honrado, un hombre afable, caritativo y ejemplar eclesiástico, estimado de todo su cabildo por las relevantes prendas de ingenio, actividad y celo con que sirvió a su iglesia. Por tanto, todas son alabanzas de su trabajo a favor de la catedral, a favor del cabildo, y también pues, a favor de los pobres y necesitados de la ciudad. Es decir, que como dicen las descripciones, efectivamente parece haber sido pues, un sacerdote absolutamente ejemplar, dedicado pues, tanto al culto de la catedral como al servicio de los pobres. Esto lo veremos más tarde también en relación a su papel en la fundación del Hospital de los Venerables Sacerdotes. La verdad es que sorprende quizás un poco que un canónigo de la catedral se haga representar de esta forma. Esta es más bien la forma en que se hace representar un cardenal, un papa o un arzobispo. Rara vez hemos podido encontrar un canónigo que se hace retratar de esta manera. Ciertamente no padecía un bajo autoestima don Justino de Neve, y ciertamente también Murillo le quería hacer un homenaje muy generoso. Aparece pues, sentado 3/4, como normalmente se representan los cardenales y los papas, con unos objetos encima de la mesa que también son típicos de retratos de eclesiásticos de alto rango: el libro, el reloj y la campanilla. Parece que le hemos estorbado momentáneamente. Estaba en los rezos, deja su dedo indicando la página en la que estaba rezando y se da la vuelta y nos mira, nos recibe con actitud, yo diría, amistosa, aunque dentro de lo que es la severidad natural de un retrato oficial de este tipo. Hasta parece que está planteándose levantarse de la silla para que su acogida sea un tanto más efusiva. El perro que ya comenta Palomino en su biografía de Murillo, que lo mira, decimos, amorosamente, y que era tan real, según Palomino, que los perros cuando lo veían pues ladraban delante del aspecto de este perro pintado, pues naturalmente aquí funciona también como emblema de lealtad y de amistad. Recientemente se ha querido plantear que
decimos, el modelo iconográfico directo de este retrato, y ciertamente me parece bastante convincente la propuesta, es esta imagen del cardenal Julio Mazzarino, bastante reciente, cuando Murillo pinta su retrato de Justino. Efectivamente hay muchos elementos muy parecidos, aunque varios de ellos pertenecen un poco al repertorio de retratos de este tipo. Pero, como he dicho, es un retrato de un cardenal, ¿no? de un canónigo. Entonces yo creo que esto merece también una cierta reflexión, que un canónigo se haga retratar de esta forma. Para buscar precedentes en la pintura española no es tan sencillo. Algunos hay ciertamente, pero yo de momento no he encontrado ningún otro retrato de canónigo antes de esta fecha que pueda ser un evidente precedente para esta forma de representar a Justino de Neve. Tendremos que retraernos al retrato de cardenal, probablemente el cardenal Niño de Guevara, de 1600 más o menos, de El Greco, hoy en el Met, o, por ejemplo, el retrato del arzobispo Fernando de Valdés, que es un fragmento de un retrato que seguramente en su momento fue una figura entera, para encontrar retratos que puedan actuar en el ámbito español como precedentes para el retrato de Justino de Neve. Según la inscripción que aparece debajo del escudo, tenía 40 años Justino de Neve cuando se hace este retrato. Bartolomé Murillo Romulensis, de Sevilla, Praecirca obsequium pingebat. Lo pintó con la intención de obsequiarlo. Por lo menos esta es la mejor traducción a la que hemos podido llegar a este latín no tan fácil de traducir con toda seguridad. De hecho, en la National Gallery, en la carpeta sobre este cuadro, pues hay una larga correspondencia entre eruditos sobre el latín medieval y el barroco, sobre exactamente cómo hay que entender el texto español. De todas formas, lo que está claro es que la inscripción declara que el retrato se hace como regalo, como obsequio, como homenaje al retratado. Esto, sobre todo por la fecha que aparece en la inscripción, 1665, se ha querido relacionar con el primer gran encargo que sale a raíz de la relación entre Justino y Murillo, que es el de Santa María la Blanca, que comentaremos a continuación. En el escudo aparece a la izquierda el emblema heráldico de la familia Neve, y a la derecha pues las llaves claramente se refieren a la parte materna Chávez. Algunas veces se ha preguntado si este es un añadido posterior al retrato. Nada en el estudio técnico del cuadro hace pensar que realmente sea así, y ciertamente si comparamos con otras obras de retrato de Murillo, no es una obra grande, pero sí que hay una docena aproximadamente de obras, pues hay algún otro ejemplo donde aparece un escudo familiar redactado de una forma bastante parecida. Por esto creo que no haya razón para dudar de él. Pues en la exposición, justo enfrente del retrato de Justino de Neve, se encuentra el autorretrato de Murillo, un retrato ciertamente sofisticado, ciertamente inteligente, un autorretrato que creo que se puede comparar con el autorretrato que presenta de sí mismo Velázquez, pues unos años antes, en Las Meninas, donde es igualmente importante la apariencia, el aspecto físico del pintor, como la referencia clarísima a su actividad como artista. Aparece Murillo dentro de un marco ficticio, es decir, es un retrato dentro de un cuadro, pero desde este retrato pues saca la mano y la apoya encima de lo que es, en principio, pues dentro de la lógica del cuadro, pues un marco verdadero. De esta forma, pues confundiendo el visitante, jugando
con esta paradoja pictórica que tanto le fascinaba a los artistas del siglo XVII y que Murillo ciertamente maneja con una gran seguridad y una gran habilidad. Lo lógico es pensar que la presencia de la mano, además de ser un guiño a la paradoja pictórica, esta relación compleja y de muchos distintos niveles entre realidad y ficción pintada, pues también seguramente se refiere a la actividad de la mano del pintor, es decir, una combinación de actividad mental, intelectual y una ejecución física con esta mano que se presenta en primer plano al espectador. Una relación que creo que se repite en los objetos que aparecen en la parte baja del cuadro. A la izquierda un dibujo sobre papel, y como sabéis de dibujos de Murillo conocemos bastantes. Es una obra de dibujo bastante grande para un artista del siglo de oro. No hay muchos más artistas que tengan una obra tan amplia. De ella hablará un poco más tarde esta mañana Manuela Mena. Aparece también pues, una sanguina en su mango, con la que ha hecho el dibujo que se encuentra sobre el papel. Mirarlo de cerca para haceros una idea de qué es lo que está representado en este papel. El que lo ha comentado ha dicho que posiblemente se relaciona con las imágenes o la iconografía de niños. A mí me parece más unas piernas de un San Juan Bautista ya adulto, pero esto que cada uno lo mire y saque sus propias conclusiones. Ahí está el compás y la regla, también todas aquellas partes de la actividad del artista que se relacionan con, decimos, la medida, con las matemáticas, con lo que es la actividad más científica o especulativa. El dibujo en sí muchas veces en la literatura artística del siglo XVI y XVII se relaciona con la actividad mental, la actividad intelectual, es decir, donde surgen las ideas a las cuales en un segundo momento se le da forma pintada. Por esto creo que esta parte izquierda pues, se relaciona con esta parte de la actividad del artista y naturalmente los objetos que aparecen en la parte derecha del cuadro, a la cual se acerca la mano del pintor, pues son precisamente la paleta y los pinceles, los colores exactamente los que ha utilizado para este cuadro y además puestos en impasto en superficie del cuadro como si estuvieran realmente encima de la paleta. Es un cuadro que merece ser mirado muy de cerca y delante de ese cuadro reflexionar sobre muchas cosas. También aquí aparece una inscripción muy prominente en primer plano. Bartolomé Murillo se retrata a sí mismo para satisfacer los deseos y ruegos de sus hijos. Por tanto, a primera vista parecería que este retrato lo hace Murillo a petición de sus hijos para donárselo. Creemos efectivamente que es así, aunque recientemente ha habido una propuesta que por la complejidad conceptual del retrato parece raro que lo haga para sus hijos. Parece más bien un retrato, decimos, de carácter muy profesional y que sus hijos en este caso pues, se deberían interpretar como aquellos discípulos o artistas cercanos que participaban en las sesiones de la Academia de Sevilla, fundada por Murillo y otros. Lo más probable es que la inscripción hay que fiarse de ella, es decir, que si dice que es para los hijos, pues lo más probable es que sea así. Como sabemos, Murillo tuvo 9 hijos, por lo menos, pero en esas fechas, a finales de los 60, vivían, creo, 3 de ellos que tenían el mayor en torno a 20 o 22 años, según la fecha que se pone al cuadro. De hecho, Gaspar Murillo, el hijo de Murillo que se convierte luego en sacerdote y también en canónigo de la Catedral de Sevilla, tenía 2 retratos de su padre en su colección. Posiblemente uno de ellos sea este, no lo sabemos con toda
seguridad. Bien, decía antes que el retrato de Justino de Neve tiene esta fecha, 1665, que es absolutamente clave en la relación entre el pintor y su mecenas. En 1662 se empieza lo que es la reconstrucción de una forma contundente de esta pequeña iglesia, relativamente cerca al Alcázar, a la catedral, cerca también de donde vivía el mismo Justino de Neve. Santa María la Blanca era una de las 4 capillas que dependía directamente del cabildo, por tanto el cabildo tenía una responsabilidad especial sobre el mantenimiento de estas capillas y sobre el culto que allí se administraba. Y Justino tiene una relación especial, primero como visitador de capillas, y en segundo lugar pues se le asigna la responsabilidad específica para lo que es la reconstrucción de la iglesia y su nueva decoración. Aquí vemos pues la torre, la espadaña que se ve desde la plazuela justo enfrente. Se describía a Santa María Blanca como efectivamente capilla del templo metropolitano. Había sido anteriormente pues mezquita, luego sinagoga. En estos días, con la restauración que se está haciendo en la iglesia, lástima que en estos días no se puede visitar, pues se está haciendo unos estudios arqueológicos bajo la dirección del profesor Gil de la Universidad de Sevilla, y efectivamente se están haciendo bastantes descubrimientos que creo que tendrán un interés bastante grande. Esta imagen de la iglesia en planta pues sirve un poco para entender para dónde Murillo hizo sus cuadros. Los 2 grandes mediopuntos que comentaremos a continuación debajo de la cúpula, uno aquí y otro aquí, y después 2 mediopuntos más pequeños, uno para el testero de la nave izquierda y otro para el testero de la otra nave. La razón por qué se decide la reestructuración casi completa de esta iglesia y su redecoración interior tiene que ver con algo que tiene lugar en 1661, precisamente el 8 de diciembre, como todos sabemos, luego fiesta de la Inmaculada Concepción. Y eso es el breve que publica el Papa Alejandro VII Chigi, Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, en la que da un ímpetu especial al culto de la Inmaculada Concepción. Esto había sido, decimos, respondiendo a una especie de lobby de la Iglesia española, en particular de la diócesis sevillana y también de la corona español, y por tanto este breve pues se recibe con enorme regocijo en España y en Sevilla muy específicamente. Y la decisión de rehacer esta iglesia pues tiene relación con este breve de 1661. La iglesia se dedica a Santa María la Blanca, es decir, la Virgen de las Nieves, que se refiere claramente a su pureza inmaculada, y se rehace a la dedicación del primer templo dedicado a la Virgen en Roma, que es la Basílica de Santa María la Mayor. Lo comentaremos a continuación. Comentaba antes los 2 grandes mediopuntos del Museo del Prado, que se hacen justo para la zona debajo de la cúpula. Se ve aquí en el plano y aquí en esta fotografía. Son copias, naturalmente, las que se ven aquí, son copias del siglo XX, pero se ve su relación con esta espectacular cúpula, con estos magníficos trabajos en escayola, normalmente atribuidas a los hermanos Borja. Bien, pues la
historia de la fundación de Santa María Maggiore en Roma, la comento para los que no la conocen completamente, y es que en la noche del 4 de agosto, a mitad del siglo IV, unos ricos patricios, Ioannes, dice el breviario romano, y su mujer, que no es nombrada, que no habían tenido hijos, pues deciden dedicar su fortuna a honrar la Virgen. Y durante un verano caliente en Roma, precisamente la noche del 4 de agosto, del 4 al 5, pues se le aparece en un sueño la Virgen María, que le indica que aprueba su deseo de fundar una iglesia dedicada a ella, y le dice dónde lo tienen que construir, indicando con el dedo pues un lugar donde la mañana siguiente encontrarán pues una nevada milagrosa. Dice Torre Farfán, el autor del libro que describe las fiestas de 1665, las fiestas para celebrar la inauguración de la iglesia, dice que esas historias Murillo se inspiró en el texto del breviario romano. Pues fui a ver el breviario romano y realmente dice muy poco, tuvo que inspirarse en algo más. Y efectivamente, si uno va a la Flos Sanctorum, las historias de los santos relacionadas a los santos del día de Rivadeneira, pues se encuentra una descripción un poco más completa, y seguramente ahí pues recibió alguna indicación adicional Murillo para representar esas escenas. Realmente son escenas muy rara vez representadas. Tenemos que retraernos pues a los mosaicos paleocristianos en la misma basílica, que seguramente no llegó a conocer Murillo, nunca visitó Roma y seguramente no estaban reproducidos de ninguna forma para que Murillo la pudiera conocer, ni también habría llegado a conocer pues, las historias representadas por Masolino, por Grunewald, que hoy conocemos y que podemos buscar con rapidez y facilidad en Google Imágenes. En aquellos tiempos, pues Murillo tuvo realmente que inventarse los temas, y aquí vemos realmente la brillantez del artista en cuanto a inventor de historias, y también cómo componer grandes cuadros, cómo componer grandes historias, también en lugares ciertamente de no fácil lectura. Habéis visto que la iglesia es relativamente pequeña y pues se tenía que plantear todas las limitaciones que ponía el espacio y la iluminación para dar la mejor interpretación posible a esta historia. Pues aquí aparece la Virgen en un sueño. Se especifica en los textos que es un sueño, no una visión, y pues está indicando ahí en el montículo, el Monte Esquilinio, pues la milagrosa nevada que aparece a la izquierda. Fue de noche, aunque no están en la cama los esposos. Aquí parece que hay una especie de como delicadeza en cómo representar la escena. Parece más bien que por la tarde pues se han dormido y de pronto pues se le aparece este sueño. Con la reciente limpieza, y tengo que decir que la limpieza de 5 obras de la exposición pues ha significado un elemento absolutamente fundamental en esta especie de nueva apreciación que hemos intentado hacer en la exposición de la actividad de Murillo pintor, pues nos ha permitido recuperar aspectos del cuadro que no se veían muy claramente anteriormente por los barnices amarillentos, etc. Pero entendemos mucho mejor la arquitectura de la habitación, el fondo, la parte final de la cama se percibe mucho mejor ahora detrás del patricio mientras duerme, y la relación interior de los espacios. Creo que Murillo no se preocupaba excesivamente de crear una
un espacio que un arquitecto podría coger y dibujar. No es esta la cuestión, pero sí que podemos entender mucho mejor los distintos elementos que contribuyen a la narración que quiere contar. También hemos podido apreciar la extraordinaria riqueza cromática. Todos sabíamos que Murillo es un magnífico pintor de colores, con una habilidad extraordinaria de combinar tonos y enriquecer sus narraciones a través del uso extremadamente competente del color, y esto naturalmente pues sale a la vista mucho más después de la restauración de las obras, y es el caso de este cuadro. Aquí aparece el Patricio Juan dormido, y quiero citar esta frase de Diego Angulo, que me parece absolutamente acertada en cuanto a la descripción de lo que vemos. Todo el que conozca la vida sevillana en plena canícula, ante este gran salón sumido en la fresca sombra de una planta baja, no puede, por menos de pensar en el rigor de la tarde, en la hora de la siesta. Si no existiese el rompimiento de gloria, este podría ser el título del cuadro, es decir, no la fundación de la Basílica de Santa María Maggiore, sino la siesta. En la segunda escena, el patricio y su mujer se acercan al Papa Liberio y le describen su sueño. Resulta que el Papa también ha tenido el mismo sueño, y a raíz de esto, a pesar de la sospecha de este cardenal que aparece en el centro del cuadro, pues deciden acercarse a donde había habido esta nevada milagrosa en el Monte Esquilino, y así vemos en el fondo esta procesión, una procesión del tipo que rara vez se ve en la pintura sevillana, a pesar de que la religiosidad sevillana entonces y hoy pues tiene la procesión una parte importantísima de su manifestación, y rara vez, curiosamente, se ve representado en cuadros. Es uno de los raros ejemplos. El Papa Liberio, que es el que da el nombre también a la Basílica Liberiana, que es el nombre que también se utiliza para Santa María Maggiore, tiene el aspecto de Alejandro VII Chigi, por tanto es también un homenaje al Papa reinante en aquel momento. También aquí les invito a que miréis el cuadro como cuadro más que como narración, como obra pictórica, y se fijan en la forma tan extraordinaria en la que Murillo utiliza, por ejemplo, los tonos ligeros en la representación del traje de la esposa del patricio, o la forma tan libre en que pinta esta alfombra a los pies del Papa. Es realmente extraordinario, es una recuperación, diría yo, muy importante. Pues son cuadros que llevan su historia sobre sí, su historia está escrita sobre la materia física que está dentro del marco del cuadro, y me refiero a estos enjutes. Realmente en ningún momento nos planteamos ni retirarlos ni esconderlos. Ya llevan más tiempo con estos enjutes puestos que sin ellos, por tanto se han dejado. Desde luego no tiene nada que ver en cuanto a estilo con esta exuberante pintura barroca de Murillo, más bien es un lenguaje neoclásico, cerrado, primer imperio, y hasta hemos podido establecer de quién son. Quizás en Murillo es hasta ofensivo mencionar su nombre, un pintorcito que no tiene gran interés, pero sabemos que se llama Munch, M-O-E-N-C-H, Munch, un pintor decorador que, siguiendo unos planos de un arquitecto que se llama Alavoine, y bajo la supervisión de Charles Perrier, que era el gran arquitecto que por cuenta del régimen napoleónico estaba rehaciendo el Palacio del Louvre y las salas del museo, pues se decide aplicar estos enjutes sobre la tela
de forración, por tanto no son ni en papel ni en madera, que algunas veces se ha dicho, sino están pintados encima de la tela de forración que pasa luego por debajo del medio punto de Murillo. Y aparece ahí pues las plantas y los alzados de la Basílica de Santa María Mayor, iconografía, que es el término que se utiliza para describir pues una planta. Y la fecha 1813, porque como casi todos los cuadros que aparecen en la exposición, son sustraídos de Sevilla por los franceses y en particular por el mariscal Soult, que seguramente aparecerá en varias ocasiones a lo largo de estos 2 días. Le obligan a Soult a que estas obras las ceda para el Museo del Louvre y así se exponen en el Museo del Louvre durante unos 2 años antes de ser devueltos a España, no a Sevilla, sino a la Academia de San Fernando en Madrid, y casi un siglo después se incorporan a las colecciones del Museo del Prado. También en la exposición pues, se reúnen los 2 mediopuntos que no están en España, es decir, el del Louvre, la Inmaculada Concepción, que creemos que estuvo en el testero de la nave lateral izquierda o del Evangelio. Hay cierta confusión en las fuentes, pero creemos que este cuadro se encontraba en el testero de la nave lateral izquierda. Y la inscripción también creo que avala esta interpretación, en cuanto lo lógico es leer de izquierda a derecha, por tanto la imagen de la izquierda sería la que pone in principio, lo ponen en el rollo que vemos que llevan los ángeles, y la segunda escena aparecería a la derecha, que empieza in finem. Como decía, en 1661 se aprueba limitadamente pues, el culto a la Inmaculada, y esta imagen está claramente en relación con este hecho. Aparecen a la izquierda una serie de figuras, algunas retratos, otros de figuras bíblicas. Creemos que las 2 que aparecen en el fondo, lo más probable es que sean Joaquín y Ana, los padres de la Virgen, y aquí ciertamente son retratos, por lo menos estos 2. Hemos querido trabajar en la exposición, lo hemos hecho junto con los compañeros del gabinete de documentación técnica, para entender cuál era la relación de la tela, tal y como la vemos hoy, con los espacios que se encuentran en la iglesia. Nos parecía un tanto raro que se habían cortado los 2 extremos de esta composición, sobre todo teniendo en cuenta que los grandes mediopuntos del Prado eran completos. Y nos hemos acercado a la iglesia y hemos encontrado que efectivamente debajo del espacio donde iba este cuadro pues sobrevive este trozo de marco, que vemos que es el marco original del cuadro de Murillo. Entonces, haciendo lo que nos permite hoy en día hacer Photoshop, hemos ampliado, utilizando un poco el diseño para rellenar el espacio, y creemos que más o menos esto tuvo que ser la apariencia del cuadro cuando se encontraba en el testero. Lo vemos, por tanto, decimos, rodeado por esta magnífica decoración en el techo y justo debajo. Decía antes de la presencia de estos retratados. En el texto de Torre Farfán, texto magnífico que comenta en parte Javier Portús en el catálogo de la exposición, describe uno de los retratados, dice que es Domingo Velázquez Soriano, que fue el párroco de la iglesia, que falleció precisamente en 1665. Es el único nombre, la única persona que identifica en esta escena, y normalmente se ha querido reconocer pues en la figura que vemos a la derecha, un detalle de este medio punto, la figura de Domingo Velázquez Soriano. Me parece bastante más probable, y creo que muchos estarán de acuerdo, que se parece muchísimo
a Justino de Neve, y lo más probable es que se trate no de Domingo Velázquez Soriano, sino del mismo Justino de Neve. Puede oponer uno diciendo que Justino no es mencionado por Torre Farfán, pero la verdad es que no es mencionado en ningún sitio en el libro de Torre Farfán. Por tanto, ciertamente su ausencia es querida, y yo diría seguramente por el mismo Justino, pero en el cuadro sí que aparece. Posiblemente la figura que aparece justo detrás, si es que Torre Farfán tenga razón, esta podría ser el párroco, aunque ciertamente parece un poco joven. No sabemos exactamente la edad de Velázquez Soriano. Por tanto, pues aparece efectivamente retratado en el conjunto de obras que hace Murillo para Santa María la Blanca, y además aparece pues mostrando reverencia hacia la Inmaculada Concepción. La cuarta escena procede de colección privada en Gran Bretaña y representa pues el triunfo de la fe o de la Eucaristía, o la Iglesia triunfante. Lo decimos de esta forma porque es una figura que reúne distintas iconografías, y por tanto pues se la ha llamado de una forma, en varias formas distintas. Aquí aparece la inscripción in finem dilexit eos, que como he dicho se relaciona con el in principio que aparece en la primera escena. Si volvemos un momentito aquí, in principio dilexit eam claramente se refiere a la actitud de Dios respecto a la Virgen desde el principio. En el principio se deleitó en ella, o la amó a ella. Se relaciona con pues, la concepción inmaculada de la Virgen, pensada desde el primer momento por Dios, inmaculada desde el primer instante de su ser. No es una cita específica de la Biblia, más bien parece que se han mezclado dos citas bíblicas, la primera frase del Génesis y una frase que procede del libro de Sabiduría. En el caso de la segunda escena, es una cita específica del Evangelio de San Juan, lo dice la misma inscripción: los amó hasta el extremo. Se refiere al amor que tuvo Cristo por sus apóstoles y naturalmente por extensión pues, a la Iglesia. Por tanto, se relaciona la Inmaculada Concepción, la Virgen María, con la imagen de la Iglesia, una sobreposición además bastante frecuente en la teología católica. Llama la atención en esta imagen pues la presencia justo en el centro del cuadro de las llaves de San Pedro, que hacen de esta figura pues por lo menos parcialmente, una personificación de la Iglesia. Representa la autoridad de San Pedro, por tanto la autoridad de la Iglesia católica, la facultad de perdonar los pecados, y que normalmente se representan pues, en color oro, en color plata o color plomo, como la vemos aquí, referidas al perdón en los cielos y el perdón en la tierra, cuando se da o cuando se niega. Me parece, quizás casualidad, pero quizás debemos ver aquí una referencia subliminal a don Justino otra vez, Justino de Neve y Chávez, hemos dicho, y las llaves que aparecen justo en el centro de la composición quizás sean un pequeño homenaje casi secreto a Justino de Neve, el mecenas de toda esta serie. Bien, pues el 5 de agosto de 1665 fue un día absolutamente grandioso en Sevilla, y en particular grandioso para la iglesia de Santa María la Blanca, que es cuando se celebran pues, una serie de liturgias, de procesiones, unas justas poéticas y hasta una exposición de pintura al aire libre, la primera que yo conozco en la literatura española, en la plaza adyacente, y se crean unos arcos celebrativos y un altar efímero.
En este caso, pues el que hemos utilizado en el catálogo es una reconstrucción basada en la descripción de Torre Farfán en 1666, que describe muy minuciosamente este altar efímero que se erigió justo enfrente de la fachada de la iglesia, y lo hemos basado en la propuesta gráfica de los profesores Sanz y Valdivieso. El profesor Valdivieso nos acompaña hoy y va a hablar a continuación. Pues en este retablo, por la descripción que se hace, hemos podido identificar los cuadros específicos que ahí se expusieron. Fueron préstamos, como si fuera una pequeña exposición, préstamos temporales que hicieron tanto la catedral como el mismo Justino de Neve para esta gran celebración a la cual naturalmente pues en la cual Justino tenía un enorme interés. En la parte alta de este altar efímero claramente vemos lo que es la alegoría de la Eucaristía de Herrera el Mozo, un cuadro relativamente reciente que mezcla también la misma iconografía que hemos visto para la decoración de Santa María la Blanca. Es decir, mezcla la Santísima Eucaristía, el sacramento que aparece en el centro del cuadro, adorado por los padres de la Iglesia, por varios santos, etc. Y a la derecha pues aparece la Virgen Inmaculada también de rodillas delante del sacramento. Por tanto, es un cuadro que narra, decimos, la misma iconografía que la que hemos visto hasta ahora. En el centro del retablo pues estaba la Inmaculada Concepción de los Venerables. Así la llamamos hoy, en aquel momento era la Inmaculada Concepción de Justino de Neve, era de su personal propiedad, y solamente después de su muerte es adquirida por el Hospital de los Venerables y pasa ahí pues adquiriendo pues este nombre de Inmaculada de los Venerables. El cuadro pues sabemos que perteneció a Justino. Tradicionalmente se ha querido fechar bastante más tarde, pero gracias a la descripción que hace Torre Farfán, no tanto del cuadro, sino del marco en que se encuentra el cuadro, creemos que hemos podido establecer bastante claramente que este es el cuadro que estuvo ahí montado en el retablo efímero y que iba con su marco. Lo veremos en un momentito. Este cuadro también ha sido objeto de restauración reciente, un cuadro que había pues sufrido bastante intervenciones y que había pasado pues más de o casi un siglo de su vida en el Museo del Louvre. Es un cuadro que también fue sustraído por el mariscal Soult, llevado a París y en la venta de su colección en 1852 es adquirido por el Museo del Louvre en un precio absolutamente extraordinario, hace récord. En este año 600.000 francos se gasta el Louvre para comprar el cuadro y para incorporarlo a las colecciones del Louvre. Es el momento culminante de lo que se ha llegado a llamar Murillo manía y que comenta Ignacio Cano en el ensayo que también aparece en el catálogo de la exposición. Este cuadro ya no está en el Louvre, evidentemente, pues gracias a un acuerdo entre el Estado español y el Estado francés, un acuerdo firmado personalmente por el mariscal Pétain y por Franco, pues la obra vuelve a España en 1941 y es incorporada inmediatamente al Museo del Prado. Lo que no se llevó Soult en 1813 fue el marco del cuadro, que lo dejó exactamente donde estaba, en el retablo donde todavía hoy está, en la iglesia del Hospital de los Venerables. Decía que efectivamente en el 1666 Torre Farfán hace la descripción del cuadro y de su marco, y lo describe de esta forma, hasta sus dimensiones, volando con más de una tercia de latitud, una tercia de vara, por tanto unos casi 30 centímetros. La guarnición es toda obrada de costosísimos cuidados de la escultura, donde en valientes tarjas guarnecidas de admirables cortezas
van entretallados los atributos con los que se simboliza la pureza de tan soberana señora. Y eso creo que es suficiente para plantear que marco, cuadro, eran los que pertenecían a Justino de Neve, y Justino de Neve es el que lo presta, decimos, para esta celebración. De hecho, si miramos el marco de cerca, y les invito a hacerlo en la exposición, pues aparecen, como dice aquí, los atributos con los que se simboliza la pureza de tan soberana señora, en palabras de Torre Farfán, pues la torre de marfil o torre de sabiduría, el ciprés, la fuente sellada, el speculum sine macula, el espejo sin mancha, etcétera, que son las imágenes que se sacan casi toda la litanía de Loreto. Y el cuadro mismo, pues gracias a su restauración, pues ha recobrado esta ligereza, esta transparencia de tonalidades, que es lo que ciertamente corresponden a la iconografía de esta Inmaculada Ascensional. Y visto con el marco, pues creo que podemos entender mucho mejor cómo había concebido la imagen Murillo, sería como una especie de visión celeste que se ve a través de lo que es como una gran puerta dorada. De hecho, los compañeros restauradores que han hecho una ligera limpieza del marco, que no necesitaba nada más, han comentado pues la extraordinaria calidad de oro que se ha utilizado como pan de oro para decorar este marco. Pues en la exposición podemos recuperar algo de este significado, y les invito a mirarlo de esta forma. Cuando la exposición se traslada a Sevilla, pues volverá a presentarse en su altar, la única pieza que lo haremos de esta forma, dentro de la iglesia de los venerables sacerdotes. Bien, los otros dos cuadros también se han podido identificar gracias a la descripción que hace Torre Farfán, y son los dos cuadros que se encuentran en colecciones británicas, el San Juan Bautista Niño de la Galería Nacional de Londres y la pareja de este cuadro, que es el Buen Pastor, que se encuentra hoy depositado por la Lane Collection en Birmingham. Es el único cuadro que no hemos conseguido para la exposición, pero el propietario no quiso prestarlo. Y así entendemos pues este conjunto temporal, efímero, maravilloso, que se crea para celebrar la inauguración de la iglesia el día 5 de agosto de 1665. Realmente este estudio, que se basa naturalmente sobre estudios anteriores, pues nos ha permitido, decimos como si fuera a través de una ventana, pues ver algo, experimentar algo de lo que significó este gran evento cultural religioso en la vida de Sevilla. Justino de Neve, en su papel de mayordomo de fábrica en la Catedral de Sevilla, pues tiene la oportunidad para incorporar alguna obra adicional de Murillo a la fábrica de la catedral. En el año 55-56, pues Murillo había pintado este enorme cuadro, San Antonio con el Niño, en la capilla que se utilizaba para hacer bautizos. Consideraba el Cabildo, y Justino de Neve específicamente, que necesitaba una iconografía más de bautismo, y en el año 68, se le encarga a Murillo el cuadro del bautismo de Cristo, y se incorpora a un gran retablo realizado por Bernardo Simón de Pineda, un artista escultor que había colaborado en otras ocasiones con Murillo y también había trabajado para Justino de Neve. Pues este cuadro también, decimos, en representación de aquellas obras que gracias a Justino consiguió hacer Murillo para la catedral, pues se ha traído a la exposición y se ha restaurado también. De ese cuadro también se hablará más mañana, cuando lo comentarán pues los compañeros de restauración y del gabinete técnico. Se conoce pues el boceto. Vemos en la actividad de Murillo, no lo voy a comentar más que aquí, que Murillo pues suele
trabajar también de esta forma, preparando pequeños bocetos que puedan dar idea de la composición, de las luces y la sombra, y seguramente se presentan al mecenas para que sea aprobado el encargo. También para la Catedral de Sevilla, en este caso para la sala capitular, se le encarga a través de Justino a Murillo la creación de 8 tondos de santos sevillanos, tondos sobre tablas de madera. Vemos 4 de ellos aquí, y también pues vemos la Inmaculada Concepción, también pintada sobre tabla, también con marco de Bernardo Simón de Pineda, con esta inscripción que dice Inmaculada en el primer instante de su ser, que es un parafraseo de una de las constataciones que aparecen en el breve papal de 1661. Por tanto, pues así se completa la actividad de Murillo, encargada directamente para la catedral a finales de los años 60. En los años 70, pues por la preocupación generalizada en Sevilla para la situación de los pobres, de los indigentes y en particular para los sacerdotes pobres, se decide crear un hospital para sacerdotes enfermos, ancianos y que están de viaje, y así se crea el Hospital de los Venerables Sacerdotes, que será tema de la conferencia de la doctora Rothoff, que escucharemos más tarde a lo largo de este día. Y el Hospital de los Venerables Sacerdotes, hoy en día, como muchos saben, pues sede de la Fundación Focus Abengoa, que es coorganizador de la exposición junto con el Museo del Prado y la Dulwich Picture Gallery de Londres, pues es precisamente ahí, dentro del hospital, que se presentará la exposición con toda lógica y todo sentido, pues en el mes de octubre. El hospital, como he dicho, se crea para el cuidado de estos sacerdotes, ancianos y enfermos, con una hermandad cuyos miembros pues tienen que atender a las necesidades de estos sacerdotes, y para este lugar se encarga desde la hermandad misma, y seguramente con Justino al frente, el cuadro que también se presenta en la exposición, la Virgen y el Niño repartiendo pan a los sacerdotes, procedente del Museo de Budapest, y se presenta también con su marco original sevillano de estos años, lo pueden ver en la exposición. La iconografía es muy sencilla y fácilmente entendible. Me parece que los 3 sacerdotes que aparecen aquí corresponden a los sacerdotes al que se da cuidado y que se identifican en la constitución de la hermandad, que son sacerdotes pues ancianos, enfermos y peregrinos. Este cuadro pues es incorporado al refectorio, y ahí es donde los sacerdotes se pueden dar cuenta que a través de la hermandad pues reciben sustento de manos del mismo Cristo Niño. Y esta es la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes, y aparece pues a la derecha aquí lo que es el retablo de la Inmaculada Concepción, donde efectivamente se encontraba desde 1686 el cuadro de Murillo. En este caso, pues una adquisición comprada a los herederos de Justino de Neve, y no un cuadro donado directamente por Justino en su testamento, que sí lo hizo pues con el cuadro que viene a continuación. De todas formas, esto es naturalmente un montaje fotográfico, pero a partir de octubre, durante un periodo de 3 meses, lo podremos ver de esta forma dentro de la iglesia. El primer retablo a la derecha, entrando en la iglesia, es el que vemos aquí. Este también es un montaje fotográfico, pero me interesa que miréis el emblema papal que aparece aquí, la tiara, las llaves cruzadas, indicando que en este retablo pues había una imagen de San Pedro,
ahora mismo ya no hay, pero por las fuentes y por los documentos sabemos que aquí había un San Pedro penitente de Murillo. Un cuadro que Murillo había donado personalmente, lo pone en su testamento, que este cuadro pues iría a los venerables sacerdotes y a los pocos años de su muerte pues se incorpora a la capilla. El cuadro lo conocíamos porque aparece en las fuentes, aparece descrito en la colección del Mariscal Soult, otro de los cuadros que también se lleva de Sevilla, y se vende a un coleccionista británico y se pierden un poco las pistas de este cuadro. Llevamos varios años buscando el cuadro, lo había publicado en los años 70 Diego Angulo en Archivo Español de Arte, una fotografía en blanco y negro, diciendo quién era el propietario en aquel momento. Nos interesaba mucho recuperar el cuadro, primero para fotografiarlo en color, y en segundo lugar intentar convencer a la propiedad que se incorporara a la exposición. Ya había cambiado de manos, por tanto era una pesquisa bastante compleja, y por fin pues dimos con el propietario y tengo que decir que con mucha generosidad pues accedió a prestarlo, y así presentamos en la exposición por primera vez realmente desde principios del siglo XIX, que fue la última vez que se vio en público, pues podemos volver a ver este cuadro importante de los últimos años de la actividad de Murillo. Creemos que hay que fecharlo en los años 70, aunque realmente perfectamente podría ser de los años de la década anterior. Tengo que decir que más se mete uno en la bibliografía sobre Murillo, se da cuenta que hay un trabajo bastante importante que hacer sobre lo que es la secuencia, la cronología, la datación de las obras de Murillo, pero seguramente de esto hablarán más los compañeros que hablarán a continuación. Claramente Murillo podía pintar, decimos, en llave riveresca cuando así quería hacerlo, no solamente necesariamente en su fase juvenil, sino podría volver a ello cuando el tema o la iconografía se lo merecía. De hecho, aquí está claro que se ha fijado en los grabados de Ribera, en particular las aguafuertes de San Jerónimo, de unos medio siglo antes, el principio de los años 20. Aquí vuelve a aparecer las llaves de San Pedro, evidentemente. San Pedro es una iconografía absolutamente apropiada para una iglesia dedicada a los venerables sacerdotes, siendo él mismo sacerdote y siendo el primer papa. Y efectivamente, pues Justino les invita a devoción a San Pedro cuando hace esta donación. El cuadro nos sorprendió por su calidad y por su buen estado de conservación. Cuando no se ha visto un cuadro en mucho tiempo, uno teme el estado en que lo encontrará, pero nos ha dado una gran alegría al abrir la caja del cuadro justo antes de la rueda de prensa y encontrar efectivamente un cuadro maravilloso en buen estado de conservación. La última parte de la exposición es la que hemos dedicado a la colección personal de Justino de Neve. Es verdad que el retrato de Justino de Neve estaba en su colección, también el San Pedro penitente formaba parte de su colección personal, seguramente la Inmaculada estaba en el oratorio de Justino de Neve, aunque no conocemos exactamente cómo era este oratorio. Tenemos razones para pensar que los canónigos, algunos de ellos, pues tenían cuadros de grandes dimensiones en estos oratorios. Eran hombres, como hemos dicho, pues de cierto nivel económico también. Y hemos visto también pues el San Juanito y el Cristo Buen Pastor. Todos esos cuadros eran de la colección personal y figuran así en el inventario de su colección redactado a su muerte en 1685. Pero había más cuadros, he dicho que 18 en total y seguramente había alguno más. Y lo interesante es que son de tema bastante variado. Por ejemplo, tenía dos floreros de Murillo, cuadros que no conocemos,
Sabemos que Murillo pintaba flores porque aparecen pues, en muchos cuadros, pero floreros independientes no los conocemos, es posible que en algún momento aparezcan. Como hemos dicho, retratos, hasta tenía un retrato de Murillo, no dice el inventario si era un autorretrato, lo más probable es que lo fuera, pero no dice que era de mano de Murillo, dice simplemente un retrato de Murillo junto con un retrato del escultor, me he olvidado el nombre. Y también tenía pues estas alegorías, la primavera y el verano. La primavera es un cuadro conocido desde hace ya muchos años, es uno de los cuadros más célebres de la colección de la Dulwich Picture Gallery, y se ha especulado mucho sobre quién es esta joven, si es una hija de Murillo, si es posiblemente una cortesana o si pues es simplemente una figura imaginada por Murillo. Ciertamente cuando se relaciona con su pareja, un cuadro que apareció en los años 90 en colección privada británica y fue adquirido por la National Gallery de Escocia, pues se pudo reconocer, esto lo hizo el profesor Valdivieso, que eran pareja y que eran con toda probabilidad los dos cuadros que aparecían en la colección de Justino de Neve. Ciertamente se entiende que son pareja por el mismo tamaño, el formato y la forma en que presentan pues, su atributo. Y también pues, en su colección Justino tenía unos magníficos cuadros sobre obsidiana, un soporte bastante raro, muy pocos ejemplos hemos encontrado de pinturas sobre este material. La obsidiana es un material vítreo, que procede de los volcanes. Es una especie de magma solidificado y en este caso pues, hemos podido averiguar, gracias a los estudios técnicos, que es obsidiana mexicana. Por tanto, son láminas de obsidiana importadas desde México y pintadas por Murillo para Justino de Neve. ¿Qué significa esto? Pues no lo sabemos exactamente. Seguramente en el siglo XVII se sabía que la obsidiana tenía un papel interesante dentro del culto de los aztecas, que tenía un valor ritual y un valor mágico en sí mismo, se refería a ello como espejo humeante, y hasta se ha llegado a proponer que se pintaban estas escenas cristianas sobre ello para, decimos, cristianizar unos objetos paganos. El problema con esta interpretación es que en el mismo inventario de Justino de Neve no se describe obsidiana, dice simplemente, si no me equivoco, piedra negra y ya está. Por tanto, lo más probable es que se utilizan para sus efectos visuales, su calidad específica visual, que es oscura, negra, por tanto apropiada para escenas nocturnas, tiene algo de reflejo y sobre todo tiene estas vetas naturales que el artista como reto tiene que incorporar a la composición, a la narración que está contando, donde mejor creo que lo consigue Murillo en estas tres piezas, que se ven en España por primera vez y se reúnen por primera vez los dos del Louvre, y el San Pedro penitente delante del Cristo en la columna y la Natividad que veremos a continuación. Pues Murillo incorpora esta veta como una luz divina que cae del cielo justo encima de Jesucristo mientras se encuentra en ese momento de agonía rezando en el jardín de los Olivos, y detrás vemos, y esto hay que acercarse para verlo bien, pues los apóstoles que duermen, y aquí Judas que se acerca con la antorcha. Este puntito blanco es la antorcha de Judas que se acerca con los guardias para arrestar a Cristo. Así es como se ve desde detrás esta misma pieza, y aquí se ve muy claramente ese efecto un poco vítreo del material que es la obsidiana. La tercera pieza que tenía en su colección es esta Natividad, que se daba por perdida, pero se ha redescubierto relativamente recientemente pues, en la colección
de Rienzi en el Houston Museum of Fine Arts en Texas. La parte negra de la obsidiana, donde se ven estas vetas en vertical, había sido completamente cubierta con pintura por una intervención posterior, con nubes, etc. Y entonces no sabíamos que este era el material sobre el que estaba pintado este cuadro. A raíz de una limpieza de los años 90, pues se identifica el material y gracias a esto pues se identifica la pieza como la que en su testamento Justino de Neve dona a la Cartuja de Sevilla, manifestando pues su aprecio y su respeto por la Cartuja y en específico por su prior. Y este cuadro, por tanto, estaba en la Cartuja de Sevilla hasta principios del siglo XIX, cuando desaparece y reaparece en Inglaterra para luego pasar a Estados Unidos. Se ha podido incorporar a la exposición. La otra importante novedad simplemente quería decir que mañana en la intervención de Elena Zenalmor, que ha colaborado conmigo en la exposición, pues va a hablar de pinturas sobre estos soportes raros, extraños, particulares, como son los de obsidiana de la colección de Justino. La otra gran novedad, aunque es muy pequeñita, es este pequeño óleo sobre cobre. Aquí lo vemos recto y verso, el sueño de San José y San Francisco de Paula en oración. Pues en el inventario de 1685 pues aparecen 4 pequeños óvalos con santos. Se describen los santos, pero no se dice de quiénes son. A continuación, estos mismos 4 óvalos aparecen en la colección de Nicolás de Aumazur y ahí sí que se describen como mano de Murillo. Por eso digo que en la colección de Justino de Neve, más allá de los 18 cuadros identificados específicamente como de Murillo, seguramente había algunos más. Ciertamente los cuatro óvalos que aparecen luego en la colección de Nicolás de Aumazur. No tenemos la constancia cierta que este fue uno de ellos. Creo que es bastante probable y con esta idea lo hemos incorporado a la exposición. Es un descubrimiento bastante reciente, claramente obra de Murillo. Realmente es como un gran cuadro de Murillo hecho en pequeño, pero ahí se reconoce tanto la gama cromática, la pincelada, la idea, la composición que se relaciona con un dibujo. Claramente pues Murillo también sabía pintar en estas dimensiones. Justo antes de nuestra exposición se presentó en la exposición que se organizó de dibujos de Murillo en Santander, que comentará luego Manuel Mena. Pues junto con el San Pedro Penitente, pues son las 2 obras nuevas que aparecen en la exposición y que nos quieren dar una idea de la variedad y de la calidad de lo que producía Murillo, decimos, al interior de esta relación amistosa y profesional entre Justino de Neve y el mismo pintor. Creo que eso es lo que hace la exposición, es decir, trae luz o arroja luz sobre el que seguramente ahora se convierte en el más importante mecenas individual de Murillo. Es verdad que Nicolás de Aumazur tenía más obras de Murillo en su colección que Justino de Neve, pero seguramente muchas de ellas fueron compradas después de la muerte del pintor, mientras que todas las que aparecen en la colección de Justino seguramente eran encargos directos hechos a Murillo. Por tanto, Justino, decimos, asume un perfil de enorme importancia como mecenas tanto de obras públicas como de obras privadas, y esto creo que tiene bastante interés. Podemos como reorganizar un poco el panorama de mecenazgo en Sevilla en estos años, o ajustarlo un poquito para entender mejor el papel de Justino de Neve. Y también es muy interesante ver la gran variedad de obras que hace dentro de esta relación, desde retratos, bodegones o floreros, pues miniaturas,
cuadros de gran formato para iglesias públicas, cuadros sobre materiales curiosos, y realmente esto da idea de la variedad y la calidad de la producción en los años más brillantes de la actividad Murillo, que son precisamente los años 60 y 70. No voy a decir más, voy a agradecer su atención